4,5 hectáreas, donde de Cabernet Sauvignon, donde se produce el posiblemente mejor vino de Chile. Y fíjense ustedes que al individualizar la condición de las plantas, como en el caso de las plantas que están marcadas con amarillo, son plantas que han perdido ambos brazos o están completamente afectadas por el problema. Las con tonalidad clara, casi blanca, son plantas que tienen un brazo muerto, un brazo perdido. Luego tenemos las rojas, que son las plantas perdidas, y el resto son plantas que se consideraron sanas. Si ustedes se fijan, hay una predominancia al lado izquierdo, hay una predominancia de plantas tanto totalmente perdidas como con un brazo ya degradado. El manejo de este cuartel, que no es muy grande, es todo igual. El riego, la fertilización, en fin, control de plagas. En fin. Sin embargo, el lado izquierdo del cuartel en la pantalla es un sector bastante más pedreguiento, bastante más pedidor de agua, es un sector más secante. Por lo tanto, en ese sector las plantas se estresan por estrés hídrico. Entonces, eso está ayudando, lógicamente, a que tengamos, en este caso, una mayor predominancia de estos problemas de hongo de la madera. Bien, la incidencia de las enfermedades respecto a la edad de las plantas, lo hemos visto en el campo, que esto comienza más o menos a ser más evidente con plantas de 9 a 10 años, y ahí se ha estimado que más o menos el 20% de las plantas son sintomáticas, o sea, está presentando la sintomatología. Pero esto, después de plantas de 16 años, llega a ser un 75% de las plantas con síntomas. O sea, ven ahí hay una flecha, ¿no? Que un sector, si esa flecha se mueve lógicamente hacia la izquierda, vamos a tener una pérdida de plantas y una disminución de producción y menor calidad del huerto a más temprana edad que si esta flecha se mueve hacia la derecha. Y ahí es donde queremos referirnos ahora en lo que es el control. Por supuesto que aquí influye enormemente la calidad inicial de la planta con que se plantó esa viña o ese parrón. Si la calidad de la planta es mala, por supuesto que vamos a tener el inicio de ese 20% no a los 10 años, sino que a los 5 o 6 años. Y el 75% va a ser antes también. Pero, además de eso, hay otras razones por las cuales esta flecha se va a mover a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo controlamos el problema? Por supuesto, entonces, produciendo plantas limpias. Se puede producir material, germoplasma de plantas libres de estos hongos. No es difícil obtener plantas libres porque en este caso podemos hacer explantes y cultivos en medios artificiales o medios que nos permitan obtener una planta libre de estos hongos. Y de esa manera partir con un
bloque de fundación, un material de fundación limpio. Por supuesto que para que esto funcione tenemos que tener buenos métodos de diagnóstico, ya sean métodos tradicionales o hoy en día se usa mucho el diagnóstico molecular, que es mucho más aceptado. Luego, para producir una planta, o sea, un material sano, necesitamos la planta madre, que nos dé un sarmiento sano, o en la mayoría de los casos vamos a tener un sarmiento infectado. Pero ese material sano, esta estaca de propagación sana, o esa planta sana, se va a contaminar en el huerto con, lógicamente, principalmente con hongos del grupo de las Botrophaerias, también con hongos vasculares, pero con mucho mayor presencia va a estar estos grupos, estos hongos del grupo de las Botrophaerias. Y nos va a producir ese síntoma que indicábamos como brazos muertos. Y a continuación, ya cuando venga la senescencia mucho mayor y cuando venga el daño mayor de plantas por la eliminación de brazos y la mutilación de la planta, vamos a tener lo que antiguamente llamábamos como el enrollamiento clorótico. Bien, ¿cómo podemos evitar de que prevenir de que ese corte de poa y ese sea infectado y sea contaminado por estos agentes que están siempre listos para infectar esa planta? Bien, se han probado distintos fungicidas para poder controlar estos hongos. Lógicamente que la recomendación es, en este caso, en el caso de que queramos producir plantas limpias, podemos agregar estos fungicidas a los medios donde obtengamos estos explantes, pero lo más utilizado y lo más necesario es poder conocer cómo es el comportamiento de los distintos fungicidas que existen a este complejo de hongos con los cuales vamos a tener que lidiar. Es así como, por ejemplo, ustedes conocen bastante bien este hongo, este fungicida, que es el teuconazola. Hay varios el ingrediente activo de teuconazola, hay varias formulaciones comerciales. Y tiene un espectro bastante amplio, pero en algunos casos, lógicamente que podemos tener un buen resultado por ejemplo, con el Phaemonniella o Phacremonium, pero no tanto así con las Botrophaerias. En el caso, por ejemplo, solamente tenemos el cresoxim-metil, que en el fondo no tiene ningún efecto por Phacremonium ni Botrophaeria. Y el Prochloractio, un producto que ya está descontinuado, es muy eficiente para Phaemonniella cladospora y por Botrophaeria, pero no así para el caso de Phacremonium. Esto es principalmente para indicarles a ustedes que no podemos estar usando cualquier fungicida sin saber cómo es la respuesta del hongo o del agente causante que queremos eliminar o queremos evitar su infección. Aquí tenemos otras pruebas en el cual se hizo una recuperación de las Botrophaerias una vez inoculadas, en el cual se trató los cortes de poa con distintos ingredientes activos. Un control que es el tratamiento 1, y luego con esta mezcla de procoras carbendazim, clonazepam, triflorin, en fin, triflorin más
piraclostrobin, luego un tricoderma de esta especie de tricoderma, y luego tenemos este otro tricoderma que es una mezcla de varias especies, varias especies, bien digo. Fíjense ustedes la recuperación que es, en algunos casos, casi del mismo nivel, o el mismo porcentaje de recuperación en estos tratamientos casi que el control, el testigo. Sin embargo, en otros casos, la recuperación es bastante baja, luego el control que ejercido por el producto es bastante bueno. Lo interesante es cómo actúan y cómo se obtuvieron resultados ya inicialmente con estos controladores biológicos, que son estos dos tratamientos de esta parte. Por otro lado, el uso de material contaminado que les indicaba al comienzo, con el caso de la diplodia seriata, que es lo que nos preocupa, en este caso para el brazo muerto, hay una frecuencia en los portainjertos, en estas pruebas, de bastante, de un porcentaje bastante alto de recuperación de diploide seriata aislada de material de propagación. Por lo tanto, también es una forma que no hay que descuidar. Bien, rápidamente me voy a referir a las nuevas variedades de uva de mesa. Este cuadro, ustedes pueden ver cómo ciertas variedades como Timco, Swiss Celebration y otras más se han ido plantando en el país, y cómo de año a año tenemos un porcentaje de la planta en el porcentaje que va aumentando rápidamente en la población de plantas que tenemos hoy en día, diferentes a las tradicionales en uva mesa que eran la Thompson, la Red Clover, la Crimson, en fin. Bien, ¿qué ha pasado con estas nuevas variedades? Lamentablemente nos hemos encontrado con que los agricultores y los viticultores que han plantado estas variedades con la esperanza, lógicamente, de obtener un muy buen resultado por la calidad de la fruta y por las expectativas comerciales que tienen, nos hemos encontrado con plantas con problemas vasculares como los que ustedes ven ahí. Y esto no ha sido menor el daño. Vean ustedes que esta es una Timson, en el cual vemos claramente plantas perdidas, plantas muertas en este cuartel, comparado con las plantas sanas o plantas que no han sido afectadas por este daño. Lo que demuestra que, lógicamente, aquí tenemos un nivel de contaminación en el material de propagación más o menos alto. Bien, hay hongos del grupo de los Phacremonium vinculados con este problema, y esto lo pudimos confirmar posteriormente desarrollando un método de diagnóstico molecular que es bastante acertado, preciso, y podemos decir hoy en día que la producción de plantas limpias en este caso es fundamental para poder tener el éxito que se espera y la esperanza que hay de producción de uvas de esta calidad, que parece que tendrían un excelente comportamiento en el mercado. Bien.
nos vamos a referir a lo que indicábamos como avances en el control de la enfermedad de la madera. En este caso, avances en el control del principal agente fungoso asociado con el daño en la madera de las vides en el país, que es dentro de las botrofaerias Diplodia seriata. Estos resultados fueron generados en un proyecto de investigación de la Universidad de Chile, Summit Agro Chile y Bioinsumos Nativos. Bien, lo primero fue evaluar la eficacia de algunas alternativas biológicas y fungicidas en desarrollo en el control de esta Diplodia seriata. Y el controlador biológico es el denominado MAMUL, que es una mezcla de varios controladores biológicos que ustedes lo tienen ahí en esta ficha, la ficha técnica del producto. Y el otro producto es un fungicida en desarrollo que todavía, lógicamente, por estar en desarrollo no podemos mostrar una ficha técnica. Para ello, entonces, realizamos distintos estudios, que es lo que les queremos dar a conocer a ustedes. Primero, un ensayo de campo para medir el efecto preventivo. Luego, un bioensayo bajo condiciones controladas que pudiéramos establecer con mayor certeza cómo ocurre y cuándo ocurre este efecto preventivo. Y luego, algo muy importante, que a todos tenemos el anhelo de contar con algún producto que tenga un efecto curativo, desarrollamos un bioensayo también bajo condiciones controladas para medir este efecto curativo. Bien, el ensayo de campo, el cuadro resumen de los tratamientos efectuados con sus dosis, los tenemos acá. En primer lugar, por supuesto, el testigo fue agua destilada estéril, que se aplicó en las mismas condiciones que se aplicaron los productos que siguen a continuación. El MAMUL, en 100 gramos por hectolitro. El MAMUL más un ayudante, igual dosis. Un estándar biológico, que en este caso fue Trichoderma atroviridae, es con la dosis recomendada por el fabricante. Un fungicida experimental más el ayudante en esta dosis. Y luego el tratamiento del agricultor, que era una pintura de corte, una pintura que se utilizó para ir pintando corte a corte. A diferencia de estos otros tratamientos que fueron aspersión. Aspersión post poda, digamos, en este caso. Luego se hizo la aspersión, se pintó y posteriormente entonces se inoculó. Perdón. Este es el corte. Esto se realizó en un cultivar regló. Se seleccionaron brazos sanos y en el corte se hizo la aplicación corte previo a la aplicación del tratamiento. Y luego tenemos que se inoculó a las 24 horas, se inoculó con el hongo en cultivo y se cubrió el corte de poda con un algodón húmedo y parafilm que le permitiera mantener la humedad por algún tiempo. Las condiciones, perdón. Las condiciones de
temperatura que, de acuerdo a los registros, cuando se implementó el ensayo, que fue en julio, a finales de julio del 2019, son las que ustedes pueden ver ahí. Ahí tenemos las máximas y mínimas, la fluctuación de temperatura. Un mes de julio, como ha sido casi normal en los últimos años, lamentablemente, mucho más de temperatura, mucho más altas que lo que históricamente se tenía en la zona central. Estas son las mínimas. Aquí, salvo este caso, hay una mínima bajo cero. Aquí tenemos lo de agosto. ¿Cuándo se evaluó esto? Esto se evaluó a 130 días después del momento de la aplicación y la inoculación, que fue fines de julio del 2019. Bien, cuando se hizo la evaluación de la efectividad de los distintos tratamientos, los cortes de POA, en este cultivo arregló, se evaluó el longitud de la lesión que ocurrió, o la estría que ocurrió como consecuencia de la invasión del hongo. Es así como en el control, el hongo alcanzó a avanzar con una estría de 61,49 centímetros. Pero en el tratamiento de Mamul solo, sin ayudante, fue de 41, pero ya fue una diferencia significativa. Y más significativa aún fue cuando al Mamul le agregamos el ayudante, que aparentemente ayuda enormemente a la aplicación del producto, a la dispersión en todo el corte, me da la impresión. Luego de aquí tenemos el tratamiento con el tricoderma, que se utilizó como una referencia. Luego tenemos el fungicida en desarrollo, el desarrollo experimental, con muy buen resultado también, y la pintura atópica, la pintura de cada corte de POA, que utiliza el agricultor, por supuesto, por la forma de aplicación, tiene una tremenda ayuda el poder, y eso lo podemos comprobar claramente en este resultado. Aquí le puedo mostrar el avance del hongo, esta estría que ustedes ven ahí, el avance del hongo en el control, y casi nula el desarrollo en el caso del Mamul más el ayudante, y en el caso del fungicida experimental. Bien, pero no contento con esto, desarrollamos un ensayo in vitro bajo condiciones controladas de laboratorio, en el cual evaluamos el crecimiento de Diplodia seriata en acículas de pino. Estas acículas de pino fueron tratadas previamente con los tratamientos que se utilizaron en el ensayo de campo. Y fueron, una vez tratados, posteriormente fueron inoculados grupos de acículas con cultivo del hongo a las 24 horas post aplicación de los tratamientos, a las 7, a las 14, a los 21 días post aplicación, inoculación con la Diplodia seriata. A los 7 días, fíjese usted que el control, que las acículas fueron tratadas previamente solamente con agua destilada. Vean ustedes cómo se desarrolló el hongo, que es un hongo bastante agresivo, cómo se desarrolla comparado con el caso de las acículas tratadas con el fungicida experimental.
inoculadas posteriormente a los 7 días. Vean ustedes que lo que se está desarrollando el hongo es solamente lo que está en el agar de donde venía inicialmente el cultivo, el inóculo utilizado del hongo. A los 14 días continúa habiendo desarrollo del hongo en el agar inicial del inóculo, pero no hay invasión de la acícula de pino. Continúa la acícula libre del hongo. Y a los 21 días el hongo comienza a madurar y toma esta apariencia oscura, pero tampoco invade la acícula. Por lo tanto, ese resultado que vimos en el campo lo pudimos comprobar en el laboratorio utilizando esta metodología. En el caso del mamul, hay algunas diferencias interesantes, como por ejemplo, en el caso de la aplicación a los 7 días, o sea, la inoculación a los 7 días posterior a la aplicación del tratamiento, ven ustedes que aquí tenemos el hongo, está creciendo más que en el caso del fungicida experimental, pero hay desarrollo de estos controladores biológicos en la cícula, en el resto de la cícula. Esto ocurre a los 14 días y el desarrollo del controlador biológico es mayor todavía. Está invadiendo toda la cícula. Pero el hongo que está acá, inicialmente venía en el inóculo, el Diploides seriata, cada vez está más reducido y tiene menor desarrollo. O sea, se nota claramente que hay un deterioro importante de la diplodia en este caso. Y a los 21 días, esto es más acentuado todavía. Es decir, casi desaparece la diplodia del inóculo inicial y vemos aquí algunos vestigios de desarrollo ya micelio más maduro del controlador biológico. Esto se lo llevamos a un gráfico para evaluar el efecto de esto. Tenemos que, por ejemplo, aquí tenemos a las 24 horas, cómo fue el diámetro del crecimiento del inóculo. ¿Qué pasa a los 7 días, a los 14 y a los 21? ¿Qué ocurre con el fungicida en etapa experimental? No hay desarrollo a las 24 horas, no hay desarrollo a los 7 días y comienza a haber algo de desarrollo a los 14 y a los 21 días. O sea, claramente que hay una suerte de pérdida de eficacia por llevar consecuencia del tiempo. Bueno, en el caso del mamul, aquí tenemos dos situaciones. Una en la cual este mamul va con el ayudante, que es el break. Y en el caso del mamul solo, hay un menor efecto al inicio y va aumentando su efecto y afectando el diámetro de crecimiento de la diplodia a medida que nos movemos en el tiempo. Y tenemos que al final de los 21 días, vamos a tener un resultado semejante con el caso del fungicida experimental. En el caso del tricoderma que estamos utilizando como referencia, es casi una línea paralela al comportamiento del mamul. Bien. Indicábamos que la enfermedad de brazo muerto
la enfermedad del brazo muerto, epidemiológicamente es muy importante el desarrollo de esos pignidos en la superficie de los cargadores o superficie de los sarmientos. Por lo tanto, el ideal sería poder evaluar si estos dos productos que estábamos evaluando en el control preventivo tenían algún efecto curativo. Para ello, entonces, se diseñó el siguiente ensayo. Se inocularon acícula de pino y a los 14 días ya en esa acícula había desarrollo de pignidio de los cuerpos frutales donde se desarrollan las esporas. Aquí podemos ver los pignidios, con lo que indica la flecha, y las esporas que surgían, que obtuvimos dentro de esos, tenían dentro de esos pignidios. Bien. Esta acícula de pino con desarrollo abundante y en ese nivel de desarrollo que mostramos anteriormente, en esta placa, se tomaron trozos de la parte media de la acícula donde estaban estos pignidios. Esos trozos se llevaron a una placa de agar que no tenían, a las cuales no se le aplicó ninguno de estos productos. O sea, este sería el tratamiento control. En este caso, es la acícula que venía de esta procedencia. A esta acícula se le aplicó el mamul, se asperjó el mamul solo, sin ayudante, mamul con ayudante. En este caso se aplicó el tricoderma y luego esta es la acícula a la cual fue tratada con el fungicida experimental. Fíjense ustedes que concuerda perfectamente con lo que habíamos observado en el tratamiento preventivo. O sea, el fungicida experimental controla totalmente al hongo, al establecer una sola aplicación. El mamul, que es más tardío para desarrollarse que la Diplodia seriata, posteriormente comienza a desarrollarse y comienza a controlar biológicamente la Diplodia. Vean ustedes el halo blanquecino o el halo claro que se ve alrededor, donde no hay desarrollo del hongo. El hongo está en los alrededores. Aquí, lógicamente, que el agregarle un break o agregarle un ayudante, para este caso no tiene mucho sentido, pero igual tenemos un halo de inhibición bastante grande. Es menor en este caso el tricoderma y en el caso del fungicida experimental no hay desarrollo de diplodia. Bien, la planta madre era una de las fuentes principales que hoy en día ya se sabe y se está evitando el obtener plantas de cualquier material sin selección y se están desarrollando algunos manejos sanitarios como para evitar o producir material de fundación, material limpio. Pero la siguiente etapa es el mantener esa planta limpia en el huerto y controlar, lógicamente, evitar que ocurra la infección de esta planta que se ha logrado obtener de sarmiento sano. Por supuesto que es la que viene de una planta infectada, si le agregamos además la infección en el huerto, vamos a tener los resultados que ustedes ven acá abajo con estas dos plantas. Luego, ¿qué es lo que estamos consiguiendo con esto?
estamos consiguiendo con esto mover esta curva en este sentido. Por eso la flecha verde, que nos está indicando de que si manejamos bien este problema con las herramientas que en este momento estamos consiguiendo como resultados, por ejemplo, de este trabajo, podemos mover esta curva hacia la derecha, y en lugar de tener un 75% de las plantas sintomáticas a los 16 años, el ideal es que no las tengamos nunca, o que las tengamos mucho más adelante, para tener una sobrevivencia y un envejecimiento más tardío de la viña o del parrón. Sé que es una enorme cantidad de información que hemos tenido que entregar en esta oportunidad, pero creo yo que por ser un tema de tanta relevancia, cuando se tienen aportes y se tienen resultados como los que acabamos de entregar, creo que es bastante positivo el que podamos analizar el problema en su conjunto. Muchas gracias. Don Jaime, Sí. muy buena. Muchísimas gracias. Vamos para continuar con la actividad y de acuerdo a los tiempos. Son las 5 o 6 de la tarde. Me permito, no sé si Eduardo Donoso quiere hacer alguna intervención, pero hay un set de preguntas que van orientadas a ustedes dos, digamos, como consultores. Voy a partir por la primera, creo que va dirigida a Eduardo Donoso. Dice trichodermas para el control de hongos vasculares. Eduardo, ¿me escuchas? Sí, te escucho, perfecto. Ya, a propósito, aviso comercial, me acaba de llegar una encuesta, les agradeceré a los participantes, si son tan amables de responderlas, por favor. De nuevo la pregunta, Eduardo. Tricoderma para control de hongos vasculares. Mira, lo que nosotros hemos visto es que el efecto es netamente preventivo, evita que ingrese el hongo a los vasos vasculares, pero los tricodermas, por lo menos los de mamul, tienen poca capacidad endófita, y generalmente lo que uno puede ver son efectos de inducción de resistencia que pueden hacer que los hongos vasculares crezcan más lentos, pero no hay un efecto que vaya a destapar haces vasculares o recuperar la conducción cinemática. Perfecto. Otra pregunta, Eduardo. Beneficios adicionales de los tricodermas asperjables versus las pinturas. Sí, bueno, aparte de la logística de aplicación que te permite cubrir no solo los cortepodas, sino todas las heridas que tienen los árboles. Eso es importante para otros patógenos, por ejemplo en kiwi, en cerezo, donde entran bacterias también, o hongos por otras fuentes otras vías de ingreso. Y hemos visto también efecto del control sobre binóculos, tanto de hongo de madera como de botrytis, venturia, alternaria y varios otros patógenos. Perfecto. Los trichodermas en mezcla con bacillus. Experiencia, y me preguntan acá. Eso lo hemos visto con efecto para botrytis, que es Trichoderma manacilus o puelche, pero con mamul no hemos visto un efecto que mejore su desempeño para control de hongo de madera, pero sí es necesario, por ejemplo, con nacilus para control de pseudomonas en cortepoda, en cerezo. Ya. Los fosfitos como tratamiento curativo o erradicante contra enfermedades de madera. ¿Es efectivo? Yo creo que ahí Jaime es más adecuado que la conteste. Don Jaime, le repito la pregunta. Los fosfitos como tratamiento curativo o erradicante contra enfermedades de madera. ¿Es efectivo? Don Jaime. Don Jaime.
Aló, aló. Eduardo, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Mira, nuestra experiencia, los fitos son también más una inducción de resistencia, tienen un efecto que te puede disminuir el avance del patógeno al interior y que sea más difícil infectar, pero tampoco hay un efecto, tiene que considerar que lo que mostraba Jaime, el daño lo hace vascular en general es irreversible, una degradación de la vascular. O sea, no tendría un efecto curativo menos erradicante. Va por otra No, vía. radicante, no, sí. Ya. No sé qué. Ahí apareció don Jaime. Don Jaime. Aló, aló. Eh, Me preguntan, ¿trichodermas funciona con bajas temperaturas como las de invierno? Nosotros las cepas de mamul las sacamos de ambientes fríos, campo de hielo, lagunas de alta montaña, y con 4 grados ya tienen actividad. Lo hemos ocupado principalmente en invierno con ensayos de campo en invierno y funcionan perfectamente. Ya. Don Jaime. Don Jaime. Ahí está, por ahí está Está usted. con, Ahí, Ya, ahí, ya. Sí, algo sí. pasó. Don Jaime, una pregunta que me están haciendo acá en el chat. Belis para control de enfermedades de madera. ¿Belis? ¿Sí? Bueno, Belis tiene un efecto, eh, estimula fisiológicamente un buen desarrollo de la planta ¿Ya? y nosotros lo probamos en otras condiciones para y con bastante buenos resultados. Luego, si rompemos el estrés, si ayudamos a la planta, en ese sentido, disminuyen las posibilidades de tongo en la madera, como indicaba yo, que ha estado claro que el estrés en plantas es una ayuda para el desarrollo de estos hongos. Perfecto. Me hace un comentario también acá, una pregunta, en realidad. Tratamiento térmico en vivero a la estaca. Sí, sí. El tratamiento térmico es la alternativa para controlar el problema o poder disminuir la posibilidad de tener un material contaminado, ¿m? Si no tenemos certeza de la sanidad de la planta madre. Y el tratamiento que en este momento se recomienda es a 50 grados, en agua caliente a 50 grados por 30 minutos. Esto se está utilizando masivamente en muchos viveros en el mundo, y es una línea de desarrollo que ya se transformó en una práctica como casi fundamental en la producción de plantas limpias en vivero. Perfecto. Otra pregunta. Tiofanato de metilo para cortes de poa y control de Botriosfaeria. Tiofanato metilo. Sí, está bien. Es un buen controlador. Es un buen controlador. O sea, un buen fungicida. En el fondo, las carbendacimas. Las carbendacimas son muy efectivas. Y esto, bueno, esta pregunta es muy importante porque otra de las razones por las cuales tenemos más hongo en la madera, o son más prevalentes los hongos en la madera, es porque las carbendacimas en este momento no tienen registro en vides. Y las carbendacimas hasta tiempo atrás eran de uso permanente en la viña, y en el parrón principalmente. El antiguo Benomilo, en fin,
son productos que eran de los programas, estoy hablando de bastante tiempo atrás, eran parte fundamental de los programas de control de fungoso. Por otro lado, lo otro que no tenemos hoy día y que también se relaciona con la explosión de este problema, no solamente aquí en Chile, sino que en el mundo, fue que hoy día no tenemos tratamientos invernales. Antes disponíamos de los dinitros, el selinón, el Geotox, que son dinitro ortocresol y dinitro butilfenol. Son dos dinitros que al hacer los tratamientos en invierno, por ejemplo, para oidio, partíamos con la viña o con el parrón limpio a la temporada siguiente. En el mundo, especialmente los europeos, durante muchos años, hasta el año 2000 o 1998, hacía una aplicación invernal de arsenito de sodio. Por razones obvias fue prohibido el arsenito de sodio porque medioambientalmente no solamente controlaban los hongos de la madera, controlaban la aplicadora y muchos más. Entonces, Francia fue el último de los países que evitó o prohibió el uso de arsenito de sodio. El arsenito de sodio cumplía también esa función de limpiar la viña, limpiar el parrón en invierno y eliminar, por ejemplo, esta forma de sobrevivencia, como los pignidos que mostrábamos de la botrofaeria. Entonces eso se agrega a que cambiaron los programas también durante la primavera. Otra y hoy pregunta. día tenemos... sí, Demo, adelante. ¿El Benomilo aplicado vía riego ayuda a controlar hongo de madera? En el vivero. En el vivero nos ayudaría. En el vivero. En plantas adultas depende de la edad que tengan. Plantas de la primera etapa posiblemente, pero ya plantas adultas de 5 o 6 años lo dudo. Tendría que aplicar concentraciones muy altas para llegar con dosis efectivas al interior de la madera. Perfecto. Limpieza con el polisulfuro de calcio en invierno. El polisulfuro de calcio es muy bueno para controlar plagas, formas invernantes de plagas. Pero en el caso de los hongos no ha mostrado la eficacia que esperamos. Perfecto. Creo que no es una alternativa. Perfecto. Me aparece otra pregunta acá, que es respecto de si el suelo donde habían plantas con esta enfermedad puede contaminar una nueva plantación. Si la respuesta es sí, ¿qué se puede hacer para desinfectar? Sí, bueno, hay uno de los principales agentes causales de problemas vasculares es el Phaemonella clamidiospora. El Phaemonella clamidiospora produce clamidiosporas, por eso su nombre. Y las clamidiosporas son esporas de resistencia, de paredes gruesas, que pueden sobrevivir en el suelo y cuando se den las condiciones, activarse, germinar y contaminar las raíces de las plantas. Y eso está demostrado que experimentalmente en plantas de vivero. O sea, tratamiento del suelo, creo yo que uno de los objetivos principales es ese, además del el pie negro o el cilindocarpo actiloneche, que tiene un nuevo nombre ahora. Perfecto. Para usted, don Jaime, otra pregunta. ¿Piraclostrobin es un buen protector de empleo como espectro para el control de estos hongos? ¿O es mejor un IVE más un benzimidazol?
Sí, un IBI más un benzimidazol. El benzimidazol, el problema que tiene es el registro. Ya, A perfecto. un mercado exigente en que no acepte ni siquiera aplicaciones en periodo de receso, ese es el problema del vencimiento, Perfecto. especialmente en uva de mesa. Una pregunta para Eduardo. ¿Los tratamientos de invierno con aceite, polisulfuro y otros afectan la residualidad de mamul? En general, si vas el aceite no hay grandes problemas una vez que ya se colonizó la madera. Polisulfuro, si lo van a utilizar, ojalá utilizarlo antes de mamul o por lo menos unos 20 días después de aplicado, que es el periodo en que sabemos que va a estar protegiendo activamente y que debería tener efecto. Eso es con ensayos en laboratorio. Ahora, los ensayos que hemos hecho en campo de resolidad de mamul lo hemos encontrado hasta 160 días sin grandes problemas Ya. en viñas Eduardo, comerciales. claro. Eduardo, respecto a la aplicación de mamul para cortes de púa, ¿no es cierto? Debo aplicar cuánto tiempo, post corte, hasta cuánto tiempo tengo para hacer la El, aplicación. el óptimo es entre 0 y 48 horas y hasta 72 horas hemos visto efectos significativos con infección natural. Pero la recomendación es ojalá 48 horas. Sobre 62 horas ya no tiene respaldo hacer la aplicación. Perfecto. Don Jaime, en el caso de Eduardo, los fosfitos de cobre o fosfitos de potasio, respecto de un mejor control para enfermedad de madera o prevención, o la acción de fosfito, dice acá. No tengo antecedentes. No tengo antecedentes que me permitan con fundamento decir cuál es mejor que el otro. No Ya, sé si Eduardo tiene algo. No he visto ningún ensayo así tan drástico que nos diga que hay uno mejor que otro. Mancosé para destapar vasos vasculares. Pero el Mancosef no es un producto sistémico. Claro, Sí, es un producto contacto. para No controlar estados tendría. invernales, para evitar la Estados invernales. O sí, sea, para controlar. colonización de la madera. Bueno, el Mancosef, en ese caso, Mancosef, si lo aplicamos en periodos de salida de invierno, por ejemplo, tiene buen resultado con Phomopsis, pero en otro sentido. Phomopsis produce esporas que van, no, la contaminación es del corte de poa. ¿Mm? Es una herida en la madera, algo así, pero no el tejido verde, tejido nuevo. Por lo tanto, Mancosef, que es muy recomendado para Phomopsis, que también es un hongo de la madera, pero que tiene la alternativa de producir necrosis y muerte de tejido verde. En este caso, las botrofaeras no tenemos esa situación. Para aplicación de mamul con dron. ¿Qué experiencia, Eduardo? Mira, hemos probado con varios equipos, drones, electrostática y generalmente lo más importante es lograr un buen cubrimiento de los cortes. Hemos probado no con drones, pero sí con un trabajo de volumen en una viña cordón apitonado y con 100 litros por hectárea, manteniendo la concentración, se logra un efecto bien bueno. Ya. ¿Basta una sola aplicación de mamul en la temporada? Para ese ¿Aló? objetivo. Para el objetivo de enfermedad de madera, sí, una sola. Ya. Eh, yo creo que
que estamos en los tiempos. Bueno, hay un montón de preguntas. Yo no sé, don Jaime, si nos puede dar otros minutos, Eduardo, porque hay bastantes participantes que están con una serie de preguntas que por tiempo, por respeto a ustedes, no sé si podemos continuar. Yo no tengo problema. Yo tampoco. Ya. Respecto a la aplicación, ¿cuál sería la más recomendable para la aplicación barra, bomba, espalda? Sí, mira, nosotros tenemos una tabla de cubrimiento, lo que necesitamos cubrir. Lo que hemos visto no tenemos gran diferencia. La ventaja de un biológico, especialmente mamul, es que cae sobre el corte poda y tiene un radio de colonización. Entonces, eso me mejora, hace que necesito que caigan gotas más que un cubrimiento tan exhaustivo como sería un químico de contacto. Para don Jaime, el uso de quitosano para control de la madera. He revisado algunos ensayos de afuera que han sido bastante erráticos. No hay un resultado muy confiable como para decir, para recomendarlo. Don Jaime, se fue ¿aló? Se fue el audio, don Jaime, ¿me escucha? Experimentado, no acá en Chile, sino que... ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, se cortó la respuesta, don Jaime. A ver, ¿ahora sí? ¿Me Sí, escucha? ¿Sí? Ya. No, que decía que hay algunos trabajos de afuera, no en Chile, en los cuales se ha experimentado con quitosano, pero los resultados no han sido muy convincentes, son resultados erráticos, por lo tanto no se ha continuado en esa línea y aparentemente no sería una alternativa. ¿Se escuchó? Sí. Ya. Me preguntan respecto a los quitosanos. Pongo en la madera, hay 2, 3 preguntas. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quitosano? Quitosanos. ¿Aló? Sí, quitosanos. Sí. Ah, quitosanos. Sí, correcto. Ya. Mm. Control de enfermedades de la madera. Bueno, los quitosanos tendrían un efecto de estimulador de defensa de la planta. Por lo tanto, le ayudarían a la planta a defenderse mejor y fortalecer su sistema de defensa y además, en caso de algún estrés, sacarle el estrés. Pero no es una acción directa contra los hongos, sino que es una ayuda para la planta. ¿Se escuchó? Sí. Ya. Sí. Aquí hay otra pregunta por el otro chat, que hay 2, la verdad que están... Teuconazol, aplicaciones a raíz, ¿podría controlar? ¿Tendría posibilidad de resistencia? Teuconazol de la raíz desinfectaría o trataría, limpiaría externamente. Ya. Resistencia, me parece que no es un... no estamos ante una situación de uso frecuente o repetido del tratamiento. O sea, me imagino puede ser, o sea, se podría utilizar consumiendo raíces en una solución de teuconazole y se ha hecho, pero una desinfección externa. Mamul, Eduardo, mamul,
para inóculo de hongos de madera o hongos de botritis, o botritis, ¿no? Mira, botrytis, alternaria, venturia, coleotrichus lo tenemos ya bien validado, y para inóculo de Botrytis terminamos un ensayo este año y al parecer tenemos una reducción importante en la cantidad de inóculos. Tenemos que evaluar el impacto en la infección. Lo vimos para citóspora y plateado en cerezo, y eso nos genera un impacto en disminuir la infección en esa especie. Pero tener un sentido aplicado después del picado de sarmiento. Ya. Cuando el problema ya está presente en la planta adulta, ¿cuál es la tendencia de mejor control? Dice. Cuando ya está presente, Sí. muy difícil controlarlo. Planta adulta. Planta adulta, lógico. Planta adulta, cuando el problema está presente, cuando tenemos ya una pudrición interna de la madera declarada, muy difícil. Nosotros tenemos la fórmula Por de eso 51. ¿Cómo, Eduardo, perdón? Perdón. 50 de benzina, 1 de aceite. ¿Cómo es eso? A la motosierra. Ah, la motosierra. La motosierra, claro. Oye, Eduardo, en Mamul se lava con la lluvia. En la aplicación asperjable, repetir post lluvia. Y necesitamos por lo menos 24 horas. Mira, ojalá 24 horas, pero con 12 horas post lluvia, o sea, es capaz de colonizar. Estamos hablando de lluvia sobre 10 milímetros. Estamos por lo menos una noche de que no haya una lluvia menos que eso. Los rocíos, lluvia menor de 10 milímetros no lo lavan. Bueno, en el ensayo nuestro se vio claramente que Mamul se desarrolla sobre la superficie tratada, pero su acción es posterior a cuando ya logró desarrollarse. Por lo tanto, como dice Eduardo, necesita un tiempo, pero cuando se desarrolla sobre la superficie donde está aplicada, lluvia o cualquier cosa de esa no le va a afectar, yo creo. No creo que le afecte, todo lo contrario. Le favorece. Eliminando el material contaminado, ¿sería una alternativa para eliminar los problemas de madera? Disminuye la presión de infección, lógico, por supuesto. Por supuesto. Pero no es la solución, sino que ayuda a disminuir la presión de infección. Claro. ¿Porta injertos o plantas madres resistentes a estos hongos de madera? Sí. En los vasculares, específicamente Phaemonniella y Phaeocremona. Justamente el problema de declinación de planta joven, como se le llama también a esta primera etapa de los vasculares, se manifestó muchísimo más severa en California, cuando el porta injerto que se utilizaba hasta los años 90 era el AXR1. El AXR1 es totalmente resistente o tolerante a los hongos vasculares, Phaemonniella y Phaeocremonium. Se reemplazó el AXR1 porque se desarrolló una variante, una cepa de Phylloxera que rompió la resistencia de este porta injerto. Y de ahí en adelante se reemplazó por los que hoy día nosotros, en el caso de la UMS y en la vinifera también, le seguimos el amén a los americanos, en el sentido que usamos en UMS el Freedom, el Harmony, el Paulsen, y en vinífera el SO4, el 1103, en fin. Y todos esos son sensibles a estos hongos.
Son buenos sustratos para estos hongos. Eduardo, respecto a la aplicación de Mamul, el tiofanato, ¿a cuántos días de la aplicación de Mamul? 7 días. La idea es que apliquen, si van a aplicar tiofanato, el Mamul aplica los 7 días después del tiofanato. Ya. Con esos días de intervalo. Bueno, traté de filtrar alguna, la verdad que estoy por los dos chats acá. Yo creo que hay un montón de preguntas, son las 25 a las 6. No sé si de nuevo les pregunto. Eduardo y don Jaime, ¿podemos seguir? ¿A qué hora el cóctel final? No, vamos a borrar el cóctel ahora, don Jaime. Con estas nuevas plataformas. Un vinito con papas fritas es suficiente. Con día frío como hoy día. Bueno, voy a seguir. ¿Cuánto tiempo puedo...? ¿Aló? Sí, dale. Voy a seguir con algunas otras preguntas que estoy tratando acá de... ¿Cuánto tiempo pueden durar los cuerpos fructíferos en material de poda fuera de la planta? ¿Fuera de la planta? Sí. No, o sea, el picnidio, cuando las esporas maduran, cuando madura el picnidio, elimina las esporas. Después de ese periodo, entonces, posterior a la evacuación de las esporas, ya no tiene ninguna importancia el picnidio porque queda vacío. Y la sobrevivencia de la espora es relativamente corta. O sea, si no está en un sustrato que le favorezca. El sustrato que le favorece es la madera de la vid en este caso. Perfecto. Puede caer, Botrofaera tiene la otra ventaja que no lo expliqué, que no solamente ataca a la vid, ataca otros frutales y otras plantas leñosas. Por ejemplo, por lo tanto, es un hongo bastante versátil. Ya. Para Eduardo, la aplicación de Mamul, ¿a cuántos días o tengo que esperar que pare el lloro de las heridas de poda? Sí, mira, ojalá esperar que pare o por lo menos dejar unas 6 o 8 horas para que pase el flujo más fuerte. Ya. Perfecto, esta otra. Oye, de todas maneras, todas las preguntas técnicas de aplicación, compatibilidad y cosas así, nuestro equipo está recopilándolas y va a mandar un listado con la respuesta de todo lo que sea más técnico de aplicación. Sí, eso es lo que estoy tratando de filtrar acá, Eduardo, por lo mismo que le advertí a la audiencia al inicio de la charla, que cualquier duda respecto a productos y que se comuniquen con los zonales, ya sea en este caso de Nativa, zonales técnicos de Martínez Valdivieso, o Summit Agro, para poder hacer aclaraciones respecto a algún punto muy en particular. Aquí aparece algo para hacer eso, dice algún control para pseudomonas, cerezos. Bueno, nosotros hemos validado la aplicación de Nasilus y en la poda hemos hecho la combinación de Nasilus con Mamul para controlar tanto hongo de madera como pseudomonas. Perfecto. Perfecto. Y vamos a ver, yo creo que... Yo creo que ahí estamos. Bueno, de nuevo yo creo que aquí hay un montón de preguntas, acá ya son preguntas más orientadas a algo más de recomendación, ¿te fijas? Así que yo creo que las vamos a dejar ahí para poder dar término, digamos, a esta actividad. Así que vuelvo a repetir, las preguntas siguen llegando, ¿eh? Siguen llegando preguntas, pero vamos a tener que darle un corte a esto. Está muy buena la charla, don Jaime, Eduardo, te agradezco mucho
las intervenciones tuyas, tus sugerencias y recomendaciones. Y de nuevo doy las gracias a don Jaime Auger, a ti Eduardo, y a Summit Agro, que es nuestro partner, nuestro partner aquí en esta actividad, que fue para mí entender exitosa, con los participantes, muchos amigos conocidos en esta webinar, en esta actividad, así que los dejo combinados para el futuro, nuestras próximas de este tipo de invitaciones que le van a estar llegando. Así que yo de nuevo le doy muchas gracias a don Jaime, Eduardo, y a los participantes, éxito y cuidarse muy bien por la contingencia. Pero también Muy gracias bien. a Jaime, Marcela, que Gracias. está ahí apoyando. Y a ti, Carlos. Gracias. Muy bien, encantado. Ha sido un agrado. Muchas gracias. Adiós, adiós. Chao.